Gloria al Señor. Dios es bueno, siempre es bueno y misericordioso. Si quieren escuchar la palabra de Dios, amén. Bien, vamos a estar atentos al mensaje de la palabra. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Deuteronomio capítulo 3, el versículo 26. Deuteronomio 3, el versículo 26. Si lo tiene, glorifica al Señor. Gloria a Cristo. Bien. Vamos a leer todos juntos. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido tan precioso. Tu presencia, Señor, se ha dejado sentir en nuestras vidas. Hoy vamos a recibir tu palabra, así como tú la diseñaste, así como tú quieres darnos, Señor. Habla nuestras vidas. Danos palabra tuya, Señor. Seas tú, Señor, obrando a través de este pequeño siervo tuyo. Yo soy nada sin ti, Señor, pero si te place, yo te ruego que nos hables, Señor. Háblanos una vez más. Bendícenos una vez más, Señor. Que no nos vayamos de aquí así como hemos venido, sino que algo especial, Señor, tú hagas en nuestras vidas. Me pongo en tus manos, Señor, y a tu pueblo que ahora con disposición, Señor, se va a poner en tus manos para que tú nos hables, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Y solo a ti damos la gloria, porque tú la mereces, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Bien. Esta palabra es una palabra fuerte. Y es de parte de Dios una exhortación para todos nosotros. En esta porción vemos la redacción de cómo Moisés fue mandado a algo específico y él hizo algo diferente. Dios tuvo que usar una expresión que desde que la leí me puso mucho en qué pensar. Porque saben, Dios quiere ese avivamiento para nuestras vidas. Pero como dije hace un momento, Dios es Dios de misericordia, Él es Dios de paciencia, pero Él es un Dios severo también. Cuando Él determina algo, no hay nada que detenga su poder. Aquí vemos que Dios había determinado algo en la vida de Moisés y usa una expresión fuerte y le dice: basta, no me hables más de este asunto. Y yo no puedo creer que en esa conversación que el Señor tiene con Moisés se lo haya dicho en una forma liviana. Cuando yo encuentro esta expresión y que la pudiéramos definir, basta, es una expresión que surge de una persona como consecuencia de una emoción fuerte, que puede ser desde un enojo, una tristeza, una indignación, etcétera. Con esta expresión se pide un alto o un cese a la acción que provocó ese sobresalto o sentimiento. Generalmente esta expresión se pronuncia con una exaltación enérgicamente,
no se dice solo basta, se dice basta, con energía. Y Dios usó esta palabra hacia Moisés, basta. Dios en ocasiones dice basta, pues muchas veces nuestras acciones ofenden su presencia y de este modo provocan el sobresalto de Dios. En la Biblia nosotros encontramos algunos casos específicos en los cuales vamos a observar donde el Señor, a causa del error, a causa de la desobediencia, a causa de la imprudencia, de la simpleza o de algunas otras actitudes de que ofendieron la presencia de Dios, Dios tuvo que usar la expresión basta ya de este asunto. Entonces Dios utilizó esta palabra con Moisés y ese es el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Y recíbalo así, con esa actitud de rendimiento, con esa actitud de respeto. Baje la cabeza si es necesario, si siente que Dios le está hablando. Basta ya de este asunto. Esa es la palabra que vamos a hablar hoy. Es una palabra que dice el Señor en todos esos casos. Basta ya de este asunto. Quiero mencionar la primera situación. Cuando observamos la vida de Moisés, precisamente ahí donde leímos, pudimos ver cómo el Señor le dice, basta ya de este asunto. Y en esta primer parte, quiero decir que basta ya de pedir fuera de la voluntad de Dios. ¿Dónde nació el basta para Moisés? En el libro de Números, capítulo 20, versículos del 8 al 12. Vamos a ver lo que sucedió y de dónde nace que el Señor tuviera que usar esta expresión. Le dice el Señor a Moisés, toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Vea la indicación que se le dio. Si ustedes recuerdan la historia, antes se le dijo golpea la peña y él lo hizo así. Pero ahora Dios le está diciendo, ¿cómo le dice? Hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Vea que Dios le dijo, le prometió que si él lo hacía así, le daría agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no solo una vez. ¿Cuántas? 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, vean lo que les dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A veces no analizamos nuestras vidas y podemos muchas veces hacer cosas que desagradan a Dios por hacer las cosas más rápido o a la ligera, o con la simpleza de actuar de ciertos modos, probando hasta dónde llega la paciencia de Dios y la bondad del Señor. Vean que el Señor le dijo, no me creíste y no me santificaste, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas para nuestros propios egos, para nuestros propios beneficios. Usted busca un lugar donde pueda ser solventado sus necesidades porque usted está pensando en usted. Pero cuando ha escogido un trabajo pensando en que va a servir a Dios, cuando ha tomado decisiones que saben que son para la edificación de la iglesia, cuando ha pedido a Dios que le dé los recursos para que pueda ser útil en la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros pedimos cosas que se salen de los planes de Dios, que están fuera de los propósitos de Dios.
Fíjense que yo por mucho tiempo, por más de un año, le estuve pidiendo al Señor un carro. Me hacía falta para ir a la misión. Y el Señor solamente me dio 2 ruedas, me hacían falta las otras 2. Me dio una moto. Y con eso iba a la misión. Lloviera o tronara. Y usted sabe cómo llueve en Veracruz. En la zona de los Tuxtlas. Unos aguaceros. Y así iba yo. Pedí al Señor el carro. Y en una ocasión me habla uno de mis familiares que está en Estados Unidos. Y platicando de una cosa y otra salió el tema de lo que le estaba pidiendo al Señor. Y me dice él, porque yo le dije, le estoy pidiendo al Señor un carro para ir a la misión. Así le dije yo. Y él me dice, mira, ¿por qué no te vienes acá a Estados Unidos? Yo veo la manera de que vengas. Y acá tú vas a tener trabajo seguro y vas a ahorrar más rápido para el carro. Yo pensé rápidamente, ¿usted cómo ve eso? ¿Bendición o prueba? Yo dije, ¿para qué le pregunto al Señor? Yo le estoy pidiendo un carro para ir a la misión. Y esa oferta era ir a buscar un carro para dejar la misión. ¿Qué haría usted? Señor, ¿será tu voluntad que yo me vaya ya y que aproveche esta oportunidad que me está dando? ¿Será, Señor, tu voluntad que sea mi novia, la muchacha que no es bautizada y usted ya hizo compromisos con Dios? ¿Será tu voluntad, Señor, que aquel muchacho me gusta? Y dice la joven. Y las cosas no están en la voluntad de Dios. Es que nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios anhelos y deseos. Todo lo que pedimos muchas veces está fuera de la voluntad de Dios. Y de ahí es donde muchas veces nace esta expresión donde Dios dice, basta ya de este asunto. ¿Cuándo vas a pedir que te llene con el Espíritu Santo? ¿Cuándo vas a pedir que yo forje tu ministerio para que te use para cosas grandes? ¿Cuándo vas a pedir que el Señor te dé un trabajo que te sustente, pero que te dé la oportunidad de servir a Dios? Pero muchas cosas nosotros pedimos, muchas veces pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios. Moisés actuó en un momento de locura y no midió las consecuencias y le pesó. ¿Cuántas veces le habrá pedido Moisés al Señor que le permitiera entrar y conocer esa tierra prometida? Moisés sabía que su desobediencia había ofendido a Dios, al grado que el Señor se enojó con Moisés. Vean que ahí en Deuteronomio 3:26 donde leímos dice, pero Jehová se había enojado contra mí. Él busca culpables, dice, por culpa de ustedes, a causa de vosotros. Dice, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Dios le quiso decir a Moisés, deja de pedir eso. Por más que pidas, no tendrás eso. Esas son las consecuencias de tus acciones. No voy a hacer lo que pides esta vez. No es mi voluntad eso. Eso es lo que el Señor le quiso decir. Y muchas veces nosotros atercamos con cosas que no son la voluntad de Dios. Es como Balaam, ¿será, Señor, que yo pueda ir a maldecir a tu pueblo? ¿Me das permiso de hacerlo así? No era la voluntad de Dios. Y volvió a insistir, y si voy, es que mira que aquello y lo otro. No, Balaam, bueno, vas a ir, pero yo te voy a decir lo que vas a hacer. ¿Y pudo maldecir al pueblo del Señor? No, antes lo bendijo. Todavía dice el rey, ¿por qué lo bendices si yo te contraté para que lo maldijeras? Es que no era esa la voluntad de Dios. A veces nosotros pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? De cómo oraba por Saúl y que Saúl ya había sido desechado por Dios. Ahí en 1 de Samuel 16:1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
tenemos que dejar de insistir en las cosas que no están en la voluntad de Dios. Ya lo vimos hace rato. ¿Qué hay que hacer con el que no está bien en donde debe estar? Al agua, órale. Si es de Dios, el Señor lo va a rescatar. Si es de Dios, el Señor lo va a ubicar. Pero ahí estamos pidiendo, no, Señor, que no se me vaya, es que es mi mano derecha. No, Señor, que no se me vaya, que es el que más diezma. No, Señor, que esto y aquello y lo otro. Es que es mi apoyo en la directiva, es mi mano derecha el que impulsa, es la alegría del grupo juvenil. Yo no sé por qué el Señor me da esta palabra. Pero el Señor nos dice que aprendamos a vivir en la voluntad de Él. A llenarte de su Espíritu Santo. Dios sabe cuando nuestra petición es para nuestro bien. Y cuando esta pudiera ser que nos traiga destrucción o desdicha. No aterquemos en lo que no es voluntad de Dios. Si Él dice no, es por nuestro bien. Cuando Él dice sí, es porque es para el beneficio de nuestras vidas. Y si Él dice no, es porque nos ama también. Ahí en Santiago 4, del 2 al 5 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, oiga, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gloria al Señor. Él quiere que busquemos su presencia. Nos las volvemos pidiendo: Señor, sáname, Señor, dame, Señor, bendíceme. Y yo siempre he dicho que ese Señor bendíceme se traduce en dame dinero. Al final es eso. Pero cuando le hemos dicho: Señor, pon un don en mi vida, pon de tu Espíritu Santo en mí, capacítame para tu ministerio. Vean que tristemente en una ocasión un hermano viene a la iglesia: hermanos, ayúdenme a orar porque no tengo trabajo. Y se presentó y la iglesia tomó su petición y empezó a orar. Un domingo en los testimonios pasa el hermano y dice: hermanos, les agradezco a todos porque gracias a Dios por sus oraciones y que el Señor tuvo misericordia, ahora ya tengo un trabajo. Saben, esa fue la última vez que vieron al santo hermano. Porque sí es una bendición el trabajo, pero muchas veces nosotros lo hacemos una maldición. Cuando le damos el primer lugar y nos olvidamos de Dios, que nos olvidamos de pedir en la voluntad de Dios. Yo creo que todos debiéramos decirle: Señor, dame un recurso, una oportunidad para que yo sea bendecido, pero que no me aparte de tu presencia. Dame algo que sustente a mi vida, a mi familia, pero que no me aparte de tu Espíritu. Aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Conozcamos a Dios. Pidamos lo que conviene. El Espíritu nos ayudará a pedir como conviene. No insistamos sobre algo que no es voluntad de Dios, o esperarás que Dios te responda: basta ya de este asunto. Lo siguiente que el Señor nos dice a través de las circunstancias que vemos en la Escritura. Primero dijimos que basta ya de pedir fuera de la voluntad de Dios. Ahora esto otro es todavía más duro. Basta ya de abominaciones. En Ezequiel 44, versículos del 5 al 10, vamos a ir viendo lo que el Señor dice a través del profeta. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, vea lo que le dice el Señor: pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes.
y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus dioses, llevarán su iniquidad. En otras palabras, el Señor le estaba recriminando al pueblo que estaban dejando ministrar a personas, vea, que los trata de extranjeros que no conocen a Dios, que no tienen la experiencia de Dios en sus vidas, que ministran, que predican, que dirigen, que sirven en los ministerios de la iglesia, que ministran en los directivos, en todas las áreas de la casa del Señor, y que no son santos, que no son consagrados, que no aman su salvación, que no buscan la rectitud, que hay cosas ocultas, que hay cosas que afectan sus vidas y que no están teniendo cuidado de la santidad. Dice el versículo 12: por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de las cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Vean que el Señor les advierte, como todavía incluso dando la oportunidad de que se puedan arrepentir, de que reconozcan su situación, de que sepan que están haciendo mal. Y todo el que camina en desobediencia a la voluntad de Dios. Y ojo, que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que tocas, que eres una persona que tiene capacidad para la música, y cuando se te necesita en la obra del Señor, no estás. Tú sabes que se te ha enviado a predicar la palabra de Dios y se te hace fácil atender tus cosas personales y no hacer caso a la obra de Dios. Muchas veces nosotros descuidamos el servicio a Dios. Nos sacamos los sermones de la manga y eso es lo que le estamos dando a la iglesia. No nos preparamos, no nos santificamos, no buscamos la presencia del Señor. Y el Señor en esos casos, Él ya está hastiado de esas abominaciones y dice: basta ya de cosas que no son santas, de actitudes que van fuera de la voluntad de Dios, de gente que no se consagra. Ahí en Ezequiel 44:15 también dice, y esto es algo, un refrigerio: mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mí, a mi mesa, para servirme. Dice: y ellos guardarán mis ordenanzas.
el que se santifique, el Señor lo tomará en cuenta. Porque dice el Señor, porque aunque que podamos nosotros pensar que aquí aparentamos, ahí en Apocalipsis 21:27 el Señor dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque el que es de Dios, el que está inscrito en el libro de la vida, el que busca a Dios, Dios lo va a honrar. Por eso Él dice que Él honra a los que le honran, pero los que le desprecian serán tenidos en poco. Dice que sus ojos pondrán los fieles de la tierra para que estén con Él. Y el que ande en el camino de la perfección, ese le servirá. Usted quiere servir a Dios, santifíquese, busque al Señor, cambie de hábitos, busque tiempos para buscar a Dios. Este avivamiento que nosotros estamos deseando que ocurra en nuestras vidas, no ocurre al solo tronar los dedos. Ocurre, como decía nuestro hermano, pagando el precio, buscando el rostro del Señor, amando la salvación de nuestras almas. Aleluya. Entonces, basta ya de abominaciones. Basta ya de una juventud que anda bamboleando, que es de dos pensamientos, que es de una cara y de otra. Basta ya de esas actitudes que no son agradables delante de Dios. Si se burlan de ti, que se burlen de ti. Mis compañeros de la escuela, como me llamo Alejandro, me decían Ale o Alex. Y ellos me gritaban, Ale. Y cuando yo volteaba me gritaban, aleluya. Yo digo, no saben lo que están diciendo, están glorificando a Dios. Es lo único que están haciendo. Pero nosotros no tenemos por qué sentirnos mal. Si te dicen monja, que te digan monja. Que eres anticuada, anticuado, no le hace. Hay una condenación y tú eres listo. Estás huyendo por tu vida. Porque el camino de la vida en el entendido, ¿a dónde es? Hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Así que basta ya de abominaciones. Continuamos. Basta ya de este asunto, dijo el Señor. Y aquí en Ezequiel 45, nuevamente el Señor le habla a Ezequiel, pero ahora le dice así: basta ya de injusticias. Vea que ahí en el versículo 9 del capítulo 45 dice así: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya. ¿A quién se lo dice? Oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. Vea que el Señor ahora les está pidiendo justicia. Así cuando usted se enferma, pastor, ore por mí. Cuando le pasan una situación ahí de que ya, hermano, se me endemonió ahí uno, venga a orar. Y ahí va el pastor. Sí. Pero cuando se trata de dar lo del Señor, ya no es justo. Entonces dice el Señor, basta ya de injusticias. Dice el Señor que los hijos a los padres es justo que le obedezcan. Y hoy en día lamentablemente tenemos una generación que literal, como luego decimos, se ha perdido el respeto. Ya no obedecemos, por todo rezongamos, de todo nos quejamos. Ya casi lo va a demandar allá con las autoridades porque me gritó, porque me ofendió, me habló mal. Ahí sí anda ahí el hombre desmañanándose en los turnos de la madrugada. Y mientras tú tranquilito o tranquilita y durmiendo y te vas a la escuela y ni siquiera tienes buenas notas. Y tú piensas que no es justo obedecerle.
Y tú piensas que no es justo tenerle respeto. Tú piensas que no es justo que un día le atiendas, que le saques los zapatos, que le pongas las chanclas, que le traigas un agua fresca. ¿Crees que no es justo cuando se levantó en la madrugada tu madre para darte de comer y que pudieras tener todas las cosas que necesitas, que estuvieras saludable, que hoy pudieras tener tal vez una carrera, que hoy tengas la oportunidad de ser alguien en la vida, y tú crees que no es justo? Dice Dios: basta ya de injusticias, basta ya de injusticias. Y igualmente los siervos de Dios tienen un deber con la iglesia. Si estamos siendo remunerados del servicio de la obra de Dios, ¿cómo no romperse las rodillas orando por la iglesia? ¿Cómo no dedicar tiempo para que esas almas perdidas vengan al Señor? Si estamos siendo bendecidos con bendiciones espirituales, con bendiciones materiales, ¿por qué no vamos a ser justos? Porque si una persona se está esforzando, está buscando a Dios, está honrando a Dios, ¿por qué no lo honramos con un ministerio? Porque si una persona, aunque sea de mi familia, no está buscando a Dios, ¿por qué le vamos a dar lugares que no se merece? Es menester que nosotros entendamos que para que Dios provoque esto que estamos buscando, un avivamiento, aprendamos a ser justos, aprendamos a vivir en la voluntad de Dios, aprendamos a honrar a Dios. Ahí en Levítico 19:15 dice la palabra: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Gloria al Señor. Aquí no hay favoritismos. Así, porque luego los hermanos: ay, pastores, que si usted supiera. Ya, con salamería ahí. Ay, pues mira, hijo, sí, ya. No, si no es justo, no. No le vas a dar el lugar si no lo merece. No lo vas a honrar si no es justo. Ni aunque esté pobrecito el hermano, si no busca a Dios, no puede el Señor honrar al que no le honra. Y si alguien, aunque no dice nada, y aunque parece nada, pero ahí está en el ayuno, ahí está en la oración, ahí está en los ensayos, ahí está buscando al Señor, ¿por qué no lo has de poner en el lugar que es digno por su esfuerzo? Ni al pobre por pobre, ni al grande por grande. La justicia de Dios que obra en nosotros. Ahí en 2 de Crónicas 19:7 dice la Escritura: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Y este es un factor importantísimo para actuar con justicia. Si hay temor de Dios, hay justicia. Dice: mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, y oiga, ni admisión de cohecho. A Dios no se le puede sobornar. A Dios no se le puede cambiar de opinión con salamerías. Toda persona que practique el cohecho, el soborno, sea de la forma en que lo haga, no, y es que ya te voy a bajar del ministerio. Haz lo que digo o te bajo. Haz lo que digo, te expulso. Haz lo que digo o de esta manera, así, así. Y a veces nosotros actuamos de una o de otra manera. Y ante Dios esto no es válido. Dios no admite esta clase de cosas. Él nos pide actuar con temor. Él nos pide que seamos justos. Ahí en Romanos 1:18, el Señor no admite la injusticia. De tal modo que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas veces la obra de Dios por nuestras injusticias no crece, porque no practicamos la justicia, estorbamos que la obra del Señor avance. El Señor quiere que seamos justos como Él es justo. Ahí en 1 Corintios 6:9 también dice y nos advierte: ¿no sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen, dice el Señor. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Ningún injusto heredará el reino de Dios. Dice en Colosenses 3:25, mas el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así como Dios no hace acepción de personas para hacer su justo juicio con las personas que son injustas, también Dios no hace acepción de personas. Sea el más chiquito, el más humildito, el que menos tiene capacidades, pero es fiel, pero es justo, pero es obediente. Dice que Dios no hace acepción de personas. Aun si el que es de alta sociedad, si el que tiene muchas capacidades o muchos recursos, pero es justo, dice que Dios no hace excepción de personas. El que es justo recibirá el premio de su justicia. Gloria al Señor. Así que nos dice el Señor, basta ya de injusticias. Obedezca a su padre. Yo como quisiera que mi madre me abrazara ahorita. A veces celebramos el 10 de mayo. Yo nací un 10, pero de octubre. Y yo le había dicho, yo no voy a celebrar ese día porque tú no fuiste madre ese día. Tú fuiste madre el 10 de octubre. Y ese día yo te lo voy a celebrar. Y ya no pude hacerlo. ¿Y por qué no? Ahora que los tienes ahí, dice, como dice la palabra, quítese de ti toda ira, todo enojo. ¿Por qué no? Si la tienes ahí, te paras y le das un abrazo. Y le dices, perdóname porque te he desobedecido. Perdóname porque he sido injusto. Me has dado tanto y yo he sido ingrato. Dios quiere que seamos justos. Dios nos habla hoy al corazón y que podamos practicar la justicia. Quiero terminar con esto. Es que no quiero dejar esta última parte. Dice el Señor, basta ya de este asunto. Y lo último que quiero mencionarles es esta expresión: basta ya de arrebatos infructuosos. Sí, el Señor se lo dijo a uno que actuó con arrebato. En Lucas 22, 47 al 51. Vamos a ver lo que dice la palabra. Y este es Pedro. Ya se han de imaginar en qué parte. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Tomando la oreja, lo sanó. Pedro se atrevió a cortarle la oreja y el Señor todavía recoge la oreja y se la pone al hombre. A los que iban a crucificarlo, a los que lo llevaban preso, aquel que mojaba su pan con el Señor y le entrega con un beso. Pero el Señor dice, no, no te arrebates, Pedro. No te enojes más de la cuenta, Alejandro. ¿Cómo se llama usted? Basta ya de que ya me miraron feo y me voy de la iglesia.
de que ya no me gustó algo y ahora me las van a pagar, de que entre siervos de Dios, entre miembros de la iglesia nos ofendemos, nos decimos, que muchas veces a su esposo o a su esposa le ofende y no mide las consecuencias de sus palabras, que usted cree que no tiene por qué pedirle perdón a sus hijos cuando ejerció una disciplina equivocada, cuando se ha humillado, y decirle: perdóname, hijo, porque hice mal. Ah, no, pero nosotros siempre tenemos la razón, siempre creemos que hacemos bien. No, es que ¿para qué me hicieron eso? Ahora me van a conocer quién soy yo. Y Pedro en su arrebato saca la espada y le corta la oreja a aquel, cuando en la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, que oremos los unos por los otros, que sepamos soportarnos unos a otros, que sepamos perdonar, que actuemos con misericordia, que si te maldijo, te ofendió, tú bendícelo. Si te golpeó en la mejilla, tú ten el valor de poner la otra. Ahí en Santiago 1, 19 al 20 dice la palabra del Señor: pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Oiga, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso muchas veces nos equivocamos y, como decía hace un momento, estorbamos la obra de Dios, porque en nuestros arrebatos ofendemos, en nuestros arrebatos lastimamos y no permitimos que la obra del Señor avance. Ya ofendimos al joven, ya ofendimos a la señorita, ya ofendimos al miembro de la iglesia, o ya ofendimos al pastor. Nosotros no consideramos que los pastores no son de fierro, no son de palo, tienen sentimientos, también tienen problemas. Sus hijos también quieren jugar como los de usted, pero usted nunca lo considera. Y el Señor por eso tiene que usar en su tristeza, en su indignación, en su enojo, y tener que decirnos: basta ya de imprudencias, basta ya de las simplezas con las que siempre actuamos, basta ya de que en tu enojo actúas, basta ya que en tu efervescencia de tus pasiones se te hace muy fácil, y en tus emociones, y sucumbir en el pecado. Darte la libertad de sentir, la oportunidad de hacer cosas que no son agradables a Dios. Nos arrebatamos con simpleza. Cuando damos lugar a nuestra carne, nosotros perdemos. Y en esa efervescencia de emociones podemos lastimar, podemos ofender a los que nos rodean. Y lo peor de todo es que podemos desagradar a Dios. Por eso ahí en Efesios 24, 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nos dice: ni deis lugar al diablo. Podemos sentir, pero no pecar, no perder el control, porque de lo contrario el enemigo puede tomar terreno, y el diablo no se anda con juegos, buscará destruir tu vida. Ninguna palabra corrompida, dice en el 29, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como vimos ahí en Números 20, 11, Moisés alzó su mano, dice la palabra,
y golpeó la peña con su vara 2 veces. Se le dijo: háblale a la peña, pídele agua y te la va a dar. Dice: sí, salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Póngase en pie. El Señor quiere que aprendamos a pedir en su voluntad. No esperemos que Él nos diga: ya basta, no quiero oírte más con esa petición, no quiero volverte a oír con cosas que no. El Señor quiere también que nosotros nos santifiquemos, que busquemos al Señor, que honremos a Dios con nuestra vida y no esperemos que nos diga: basta ya, no puedo seguir soportando que tú sigas en el pecado y así te atrevas a estar aquí. El Señor quiere también que nosotros seamos justos y no sea que de continuo haciendo las cosas que no debemos, Dios tenga que hacer algo. Ahí mismo en Ezequiel yo me encontré que dice el Señor: les voy a quitar las ovejas y ya no más las van a pastorear, porque no han hecho lo que yo he querido, porque no aman las ovejas. Y dice: y ahora las voy a pastorear yo, dice el Señor. Yo voy a cuidar de mi iglesia. Es para nosotros esta palabra, que seamos justos, que podamos honrar a Dios en todo momento y que nunca más, en ninguna forma, nos arrebatemos para pecar, nos arrebatemos para ofender, nos arrebatemos para ofender a Dios o a cualquiera otro. ¿Por qué no le decimos: Señor, yo quiero un avivamiento, yo no quiero un castigo, yo no quiero que tú me hables fuerte, no me tienes que decir más, aquí estoy? Venga al altar, vamos, ya no se quede ningún joven.